Continuamos, como cada lunes está con nosotros el maestro Ángel Suazo Rodríguez, quien es maestro en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos. Vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la salud y los derechos humanos, precisamente de las personas. Así es, Enrique, muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, un tema de suma importancia, porque tiene que ver mucho con el derecho humano a la vida, a la forma de igualdad en el acceso a los servicios de salud, contenido en el artículo 4 constitucional. Es muy claro, toda persona tiene derecho a la salud. Y yo agregaría, sin distinción alguna, ¿sí? Porque el derecho internacional, ¿sí?, te dice que debe de ser sin discriminación, en igualdad de circunstancias, ¿sí?, a todas las personas, sin distinción económica, social y cultural. Sin embargo, vemos que ahí está el problema, Enrique, tenemos un problema ahí. El cuarto constitucional no es claro, porque dice que la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá concurrencia a la federación y entidades federativas. Sin embargo, esta concurrencia creo que no existe correctamente, ni tampoco existe la lógica, ¿sí?, dentro de lo que marca el derecho internacional, que es un derecho a la salud integral. ¿Cuántos casos no hemos visto? Oaxaca, Chiapas, Campeche, ahí en Tabasco, de mujeres que han dado a luz en el jardín del hospital porque no las quisieron recibir, por el simple hecho de que o no tenía seguro popular o simplemente era de una raza, una etnia indígena. Ese es un problema muy serio que lamentablemente vemos en México en pleno siglo XXI. Exactamente, Enrique, te fuiste a uno de los puntos de varios que quiero tocar en esta parte de la salud, pero sin embargo ya hay un antecedente en cuanto al tema de las mujeres embarazadas que han dado a luz en los pasillos, afuera de las clínicas. Incluso ya hay recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en estos casos. Sin embargo, hemos visto que se repiten los actos. En los derechos humanos se emiten las recomendaciones para que no sean repetitivos los actos, sin embargo siguen pasando, ¿sí? Y sobre todo que hay una parte importante ahí que son grupos vulnerables, que son mujeres indígenas, porque existe la discriminación dentro de los hospitales, dentro del derecho a acceso. Ahora, voy a ir más allá jurídicamente, Enrique, ojo, auditorio, esto es muy importante. Ahora, ya la Suprema Corte determinó que todas las mujeres en ese estado, ¿sí?, de embarazo, no se le puede negar el derecho al servicio de la salud en ninguna institución, aunado, aunque no pertenezca o no sea derechohabiente a esa institución de salud. Fíjate, Enrique, a raíz de este tema precisamente, porque llegaban y decían, no, pues yo no tengo seguro social, no hay acceso. No te podemos atender. Oye, tienes un producto dentro, claro, de tu son dos vidas en riesgo, no solo una. Son dos vidas. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a las muertes de estas personas o del producto para que se tuviera que establecer esta política pública? Ahí está el tema, Enrique, la política pública, la falta de capacitación, ¿sí?, la falta de concientización en las personas que trabajan ahí. Desgraciadamente a veces son personas sindicalizadas, Enrique, son personas que se basan en ese estándar y no les importa, no tienen el principio de la humanidad ni lo que les marca el derecho internacional. Yo quiero preguntar dónde están los funcionarios, estos delegados que pertenecen a estas instituciones de salud. ¿A dónde han llegado la capacitación en materia de derechos humanos? Porque no es posible de que llegas a un nosocomio, desde el policía privado, la empresa privada contratada. No, mal preparado. Sí, para empezar, y yo lo he vivido en carne propia, yo, como ciudadano. ¿Tú o yo también? Yo lo he vivido como ciudadano. Yo lo he vivido esta semana. Creo que quienes están detrás de la cámara, que nos están frente a su televisor, han sufrido lo mismo, por lo menos alguna vez. Llegas, un policía mal preparado, mal educado, que se comporta peor que un militar, que no es capaz ni de dar los buenos días, que te recibe con insultos, que no te sabe abrir la puerta cuando llevas a una persona grave de salud. Ese es el primer problema. El segundo problema es el personal del sector salud. Llámese la institución que sea, el personal del sector salud. Llámese enfermera, camillero, asistente, practicante, el especialista, el cirujano, todos, lamentablemente, la mayoría, no todos, aclaro, no todos. Hay también gente muy capaz y de buenos tratos, pero la mayoría, tristemente, así se comportan. A mí me ha tocado escuchar que a las señoras embarazadas le dicen,
pero cuando lo estaba haciendo no se quejaba. O sea, ¿cómo es posible que le hablen así a una señora embarazada a punto de dar a luz? Y eso es ¿Cómo una, es posible? Eso es una discriminación, ojo auditorio, ¿Cómo es posible? Claro, eso es lo que dice Enrique, es cierto. Y si sucede, eso procede una queja en contra de la servidora pública, no importa el grado que tenga. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Salud, fíjate cómo te dice, cómo te marca la salud, debe de ser el grado máximo, o sea, no es restrictiva la salud, no debe de ser minimizada, ¿no? Es el grado potencial máximo. ¿Y qué te dice? ¿Qué te incluye? Acceso oportuno, lo que acaba de decir Enrique, aceptable y asequible. Así te marca las características, y esto no sucede dentro de los nosocomios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, los ciudadanos, debemos exigir a la autoridad que cumpla con esa función, y si no lo hace, meter una queja. Incluso me voy más allá, Enrique, hay penalización, hay delitos cometidos. Sí, acuérdate que está la omisión dentro de la negligencia médica que hacen algunos médicos, que suministran medicamentos que no deben, que a veces dejan morir a las personas en los hospitales, sí, y la gente no denuncia. ¿Sí? Debemos de denunciar, y esos malos médicos, esas malas enfermeras deben de tener una responsabilidad penal. Y también debe de proceder la indemnización por parte de los nosocomios, porque resulta que cuando tú metes un procedimiento de indemnización por negligencia médica, el cual yo ya lo he hecho, es juez y parte la propia institución, te resuelven ellos mismos, imagínate. No, y la comisión de arbitraje médico, ¿para qué sirve, no? Si son ellos mismos los que se Bueno, ese es otro tema, Enrique. Resulta que el médico acusado es compadre del comisionado, es compadre de fulano, de mengano, y no te resuelven. Exactamente. Mira, quiero comentar esto, es muy importante, Enrique, que dentro de las quejas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, quienes tienen mayores quejas son los hospitales, precisamente. Te lo digo yo porque yo trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo viví en carne propia, yo era visitador, sí, y a veces a nosotros que teníamos un acceso inmediato con los directores, se nos negaba eso porque sabían que íbamos a enfrentar una situación de una queja de una persona, desde el desabastecimiento de medicamentos, sí, hasta la negligencia médica, porque no es posible que seguimos llegando a los hospitales, sí, y existe el maltrato. ¿Sí? ¿Dónde está la dignidad humana que habla de los derechos humanos de las personas? Ojo, señores delegados, repito, autoridades, sus políticas públicas, ¿dónde están? Vuelvan a repasar, por favor, los estándares internacionales, lo que te marca el derecho internacional en materia de derechos humanos y trato digno de las personas. Por lo menos, si no tienes los suministros o no tienes para atender el equipo necesario, trata bien a las personas. La gente llega con dolor. Otra situación que yo vi y que lo vi en carne propia esta semana, ¿sí?, en el Seguro Social, es que no tienen lugares para que las madres que van a cuidar a sus hijos en pediatría tengan donde descansar correctamente, donde ubicarse para poder atender correctamente a sus hijos, ¿sí? No existen las condiciones físicas, Enrique Guzmán. No existen. No existen, claro. No es posible que aparte de que no hay mobiliario. No hay mobiliario necesario. ¿Y qué te dicen qué te dice el personal? Es que no hay dinero, no hay infraestructura. Bueno, y entonces cuando emiten sus planes de desarrollo nacional, cuando hablan las autoridades de que están construyendo nuevos hospitales, ¿sí?, no los equipan correctamente. Un precedente muy importante, escuchen, hubo un amparo aquí en el estado, del cual vamos a hablar posteriormente, Enrique, por el tiempo, sí, donde una comunidad pobre, marginada en Guerrero, interpuso un amparo ante un juez de distrito, y ¿qué creen? Hubo el amparo y obligó al gobierno a construir ese hospital por el derecho a acceso a la salud, basado en el artículo 4 constitucional. Ahí Enrique. Está. ¿Lo tocamos la siguiente semana? Sí, la siguiente semana, Enrique, y tantos temas que tenemos aquí en la mesa, muchísimos temas del trato de los grupos vulnerables, gente con VIH, el derecho a la salud. Los adultos mayores. Los adultos mayores, concurren varios derechos humanos, como el derecho a medio ambiente, el derecho a la vivienda, fíjate. Los niños, que son tema prioritario y que son los que más utilizan las consultas, la consulta familiar y la consulta de urgencias, la mayoría son niños. La reproducción sexual también, o sea, hay muchos temas en la materia de salud. Yo creo que sí lo vamos a continuar, Enrique, nada más diciéndole al auditorio que por favor, cuando existan estos temas, hay que proceder, hay que iniciar las quejas, hay que hablar, no hay que dejarse, compañeros, porque los derechos humanos y sobre todo el de la salud es algo que no se debe de cambiar por nada, por favor. Sería bueno que instituciones y los sindicatos, híjole, son un dolor de cabeza en el sector salud,
deberían de capacitar más a su personal. No, y si es... Deberían de, en conjunción, instituciones, personal y sus sindicatos. Y si es para mejorar, por favor, a la sociedad, que desaparezcan, Enrique, para porque las condiciones de si es un chantaje,